soy Liz, estoy al norte de los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Yo soy Alba Onofrio, también reverenda Sex, y yo estoy en el sureste, en las montañas Apalacha de los Estados Unidos. Y tenemos con nosotras... Bueno, soy Jocabet, Nuegambi, Abya Yala Guinedi Dulemar. Soy Jocabet, soy de la comunidad Cunadule. ¡Bienvenida! Bienvenida, sí. Y estamos aquí en el programa de Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas conoces tú, que son personas cristianas, que viven sin vergüenza como queer y o activistas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos feministas queer y aliadas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. Chúpetela. Y le preguntamos a Jocabet, ¿te identificas como una persona sin vergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Pues una pregunta que nos permite responderla de esta manera. Claro que sí, porque la teología que vivimos, que vivo yo como teóloga indígena, es una teología que está fuera de muchas veces de las fronteras colonialistas teológicas. Entonces sí me considero una teóloga sin vergüenza. ¡Sí! ¡Bienvenida! Pues no es por casualidad que tenemos hoy en el programa, porque vamos a estar hablando un poquito de este Domingo de Resurrección con una persona que hace teología indígena. Para mí es tan importante que amplificamos todo lo que hay que hablar de este tema. Pero para muchas personas es muy probable que nunca hemos escuchado de teología indígena. Cuéntanos un poquito qué es eso y qué tiene que ver con tu experiencia. Cuéntanos un poquito para orientarnos un poco de qué vamos a estar hablando en teología indígena. Muchas gracias, Alba. Antes que nada, un saludo especial a todos los que nos escuchan en Facebook, a las y los amigos en Abya Yala. Abya Yala es el nombre como el pueblo Kuna reconoce a América como continente. Como ustedes sabrán, antes que los invasores llegaran a América, es decir, a Abya Yala, los pueblos indígenas reconocían sus propias tierras en sus propias lenguas originarias, y el pueblo Kuna lo reconoce como Abya Yala, es decir, tierra madura, tierra vital, tierra de sangre. Y para poder hablar de teología indígena tenemos que hablar un poco de la historia y de la memoria histórica de los pueblos indígenas en el Abya Yala. Y esto envolviéndonos en las capas de sabiduría de la memoria también de la tierra, a la cual el pueblo Kuna y los pueblos originarios le reconocen como madre tierra, porque de ella emergemos, somos cultivadas en ella, recibimos el alimento y al morir una vez más somos cultivadas en la tierra. La teología indígena, como teología como tal, sabemos que el mismo concepto de teología no es un concepto indígena, que es prestado de Occidente. Pero cuando hablamos de nuestra relación con la divinidad, tenemos que reconocer también que los pueblos indígenas milenariamente han tenido una relación de cercanía con la divinidad. Esta relación de cercanía, los pueblos indígenas en su comprensión y en su concepción sobre cómo reconocen a Dios y cómo entienden la manifestación de la divinidad en sus comunidades, le han llamado otros espiritualidades, pero cada pueblo tiene su nombre específico. En mi pueblo, como Cunadule, le llama el camino de mamá y papá, es decir, porque la comprensión del pueblo Kuna sobre la divinidad es que Dios es madre y Dios es padre. Desde allí, cuando hablamos de teología indígena, ahora estamos tomando una reivindicación
de que los pueblos indígenas antes de la llegada al cristianismo ya tenían una relación con Dios y tenían formas de hablar y formas de serse en Dios. Es decir, que la teología indígena no es nueva, es milenaria. Pero en esta reivindicación reconocemos también que tenemos que también hacer la diferencia, que los pueblos tienen sus propias formas de reconocer este entretejido y esta relación con Dios a la cual nosotros nos acercamos desde la cosmovivencia, es decir, desde la forma como vivimos la vida en narrativa y cómo esta divinidad se relaciona con nosotros en la cotidianidad de la vida. Es tan importante esa idea, como me parece bastante queer, la verdad. Como ya tenemos esa palabra queer también que no existía antes y que estamos como recuperando, pero esta idea de que estamos negando la idea de que las únicas personas que pueden pensar, creer, saber de la divinidad son los que tienen cierta educación formal, occidental, pues basado en el mundo de Europa, de esa forma como de rescatar y pues de exigir espacio para poder tener esa cercanía con la divinidad que tiene saberes que viene de otros lados, de otras historias, de otras formas, incluso no solamente los libros que están escritos desde cuántos años atrás, pero como hay vivencias y hay tradiciones, hay experiencias de la divinidad muy cercanas que tiene valor y son al mismo nivel, al igual que cualquier que nos impone de una jerarquía patriarcal, ¿verdad? Y yo quiero ir un poco más de cómo conceptualizaba o conceptualiza todavía el pueblo cuna la divinidad, porque dijiste que le conceptualiza como padre y madre simultáneamente. Y, y tengo curiosidad por saber si había más en el panteón, ¿verdad? Yo he estudiado un poco la religión de los taínos, que eran las personas indígenas que habitaban la isla de Puerto Rico y las Antillas Mayores antes de la colonización española, y habían varias manifestaciones de lo divino y le tenían nombre, y cada manifestación de lo divino tenía una especialidad. En eso se parece un poco a los orishas de algunas religiones que vienen del continente africano, como los yoruba, pero las personas que creen en las orishas también creen que hay una divinidad que está por encima de los orishas, pero que no es a esa divinidad a quien hay que adorar, y por eso se relacionan con los orishas, que son quienes controlan las distintas cosas, ¿no? El mar, el río, la agricultura, la pesca, el clima, todo eso. Y entonces, ¿qué creen los cunas en términos de eso? ¿Solamente tienen esta divinidad que es madre y padre, o tienen otras manifestaciones? Pues en el proceso de la memoria histórica del pueblo cuna tenemos que saber que ustedes sabrán que los pueblos indígenas mantienen su cosmovivencia desde la oralidad, que es transmitida de generación en generación. Y obviamente todo pueblo tiene un desencuentro y un encuentro con otros pueblos. Esto nos permite también reconocer de que la teología es dinámica, va evolucionando, va cambiando con nuestros encuentros. Si nos remontamos a la época milenaria, desde nuestra oralidad, se le llama como el camino de donde vienen nuestras abuelas y abuelos. Bat, Anan, Igala, en lengua de cuna, que es el Dulegaya. ¿Y qué significa esto? Que nosotros reconocemos sobre el camino donde vienen nuestras abuelas y abuelos, cuál ha sido la experiencia y la cosmovivencia que ellos han vivido con relación al lugar donde viven y con relación a la divinidad. Es decir, toda teología indígena es una teología particularmente muy local y que está muy profundo enraizado, cómo comprenden la tierra, la memoria de la tierra, a la cual ya les comuniqué que le llamamos Madre Tierra,
es decir, Natguana, el corazón de mamá y papá. Entonces, frente a eso, en estos procesos de comprensión de la divinidad, como no se ve a Dios como tal, se reconoce las manifestaciones, se reconoce los fenómenos naturales y cómo estos fenómenos naturales nos hablan acerca de la divinidad, pero también cómo nosotros como cunas, a partir, por ejemplo, de los desencuentros, de la invasión, del genocidio, del epistemicidio, es decir, de la muerte o del intento, mejor dicho, en palabras más sencillas, de matar el espíritu cunadule, o en palabras más complejas, el epistemicidio, cuando se intenta sobreponer el conocimiento de otros sobre los conocimientos de los pueblos indígenas. En este sentido, cuando hablamos un poco de la comprensión de la teología cuna como tal, nos aferramos entonces a la oralidad de cómo el pueblo cuna entiende la divinidad en medio de estos procesos de entender el fuego, el aire, el viento, la tierra, el agua. Y, por ejemplo, el cielo y la tierra que están separados para nosotros cuando vemos hacia arriba o hacia abajo, para el pueblo cuna hay un intermediario que los une, que es el viento. Y en este proceso teológico se va reconociendo también otras formas que nos permiten acercarnos con ceremonias y ritos puntuales que nos hablan un poco de esta relación donde el cosmos se une con nosotros a partir de las experiencias que vive el pueblo cunadule. Entonces, en palabras más exactas, es decir, que reconocer este camino de las abuelas y abuelos nos permiten ver también cómo ha sido dinámico y evolutivo este proceso también teológico de la comprensión de la divinidad. Y obviamente cuando hablamos del cuna, pues tenemos que pensar también en un mundo plural, aunque somos una nación, porque dentro del mundo cuna también hay muchas maneras de la comprensión de Dios y aún debates teológicos entre los abuelos y las abuelas de cómo se entienden a Dios. Entonces no hay una uniformidad. Y bueno, hay mucho más que decir, pero por allí va el camino. Yo tengo una pregunta en ese rumbo. Primero quiero decir como que refrescante escuchar teología que está viva. Me explico como muchas veces que quiere poner en concreto que ese pasó hace 2000 años y ya desde entonces no podemos hacer nada, no podemos cambiar nada y como me parece que no cuadra muy bien con un Dios, una diosa, una divinidad viva. Entonces me encanta esa idea del camino y de la dinámica, cómo puede ir cambiando. Pero la otra cosa que nos dice a veces, no sé si has escuchado también, es que las cosas indígenas o pues también del continente africano, como esas tradiciones son como brujería o que son malos o que no cuadra con el cristianismo. Para mí me parece muy raro porque llegaron a donde nosotros para colonizarnos a nosotros y ya como no se cuadra, pero me imagino es por intentar amantar los saberes y los seres indígenas a los cuales no lograron. Pero me gustaría saber un poquito para ti, porque yo sé que eres teóloga y también tienes tu título en teología que es cristiana también. Entonces, ¿cómo van y cómo dices a esas personas que tal vez tiene conexión con una persona como de su familia indígena o que quiere recuperar un poquito de esa memoria, pero tiene miedo de que no pueden ser buen cristianas si exploran o piensan de otras formas en cuanto a la teología indígena o los saberes? Sí, partimos desde algunas características de la teología indígena que tiene que ver con la cotidianidad de la vida. Y porque la forma de vivir, aquí podemos entender el abordaje epistemológico, es decir, en muchas partes de Occidente, para no decir que todo en Occidente, las formas de acercamiento de la vida son más desde la lógica racional, ¿no?
desde las vivencias indígenas, las formas de acercamiento a la vida son más desde la narrativa, es decir, desde el diario vivir, desde los sentidos. Desde aquí, entonces, necesitamos entender que estas epistemologías son muy distintas. Y por lo tanto, cuando entendemos un poco de cómo se vive las formas de hacer teología y de cómo se entiende la teología, también tienen unas formas distintas de sabiduría. Es decir, para la teología más racional, le interesa mucho el porqué de las cosas. Para la teología indígena, el enfoque está en cómo se vive, el porqué. Entonces, allí hay un elemento muy importante, es decir, el cómo se vive es importante para la comprensión en ese camino teológico de esta relación con la divinidad. Y en esta comprensión de este camino teológico reconocemos que en el camino Dios se nos aparece, se nos presenta de distintas maneras, que en este dinamismo reconocemos lo enigmático no como el misterio no revelado, sino como el misterio que se revela en el caminar, en el andar. Por eso es muy importante reconocer que una de las características tiene que ver con la cotidianidad, es decir, cuando está la abuela en el fogón, cuando los pueblos indígenas están danzando. En esta corporalidad, entonces, reconocemos que todo el cuerpo siente a la divinidad, pero lo siente en la comunidad. Es decir, cuando digo sentir, no estoy hablando solamente de las emociones, aunque son emociones, sino en este sentir que nos permite reconocer y ser llenados por esta divinidad a partir de nuestro encuentro. Por lo tanto, los pueblos milenarios entendían a Dios a través del canto, a través de la danza, como una expresión litúrgica de adoración a Dios con relación a sentir la tierra. Es decir, no puedo sentir a Dios sin sentir la tierra. Y cada vez que golpeaban sus pies a la tierra, era una forma de estremecer su cuerpo con este misterio que se va revelando en el camino. Y allí yo creo que hay un camino de fertilización para nuestras teologías un poco más occidentales que trabajan más el porqué. Y no es que en un sentido esté todo mal por el porqué, pero la razón en este sentido a veces puede nublar las vivencias de los sentidos, es decir, el discurso teológico, es decir, el discurso teológico puede ser traspasado con una narrativa teológica que se vive a partir de la cosmovivencia, y aún a partir de allí no puedo decir la razón como tal solamente, porque si yo digo la razón como tal solamente, estoy haciendo solamente un ejercicio teológico que solamente reprime los sentidos como forma de narrativa que habla del lenguaje del Dios que desconocemos, pero que conocemos en ese camino y que se encuentra con nosotros. Y yo creo que aquí vale la pena tener un hilo que nos conecte un poco, porque hoy conmemoramos la resurrección de Jesús y cómo Jesús se presenta a los discípulos caminando hacia Emaús. Pero bueno, ahí te lo dejo. Sí, sí, eso va a ser toda una parte, pero Liz está como ahí, como, por favor, por favor. Bueno, yo estoy aquí, no, pero ¿cómo me lo cortas? Eso es lo que quiero ir. Bueno, pero está bien, porque llevamos 20 minutos aquí, vamos a tener una pausita para saludar a todas las personas que nos están escuchando. Favor. Sergio Centeno nos saluda desde la diáspora boricua en Chicago, como un famoso boricuazo, huepa. Sucrosal nos saluda desde Guatemala. Rina Ramos nos dice buenos días. Berla Andrade de Vargas también nos saluda. Elaine Sara Legui Caraballo, hoy lo pronuncié mucho mejor que ayer. Jefferson Misael dice: la concepción del mundo indígena sería más holística, diferente al dualismo occidental. Y Giselle Zamora Arroyo dice: buen día, saludos desde Costa Rica. Sí, yo tengo como 3 preguntas aquí, nada más de lo que has dicho, pero me gustaría que continuaras donde te quedaste con sí, porque es la resurrección. Entonces los discípulos van en el camino, el movimiento de Jesús el Cristo le llamaban los del camino,
pero en la historia de Lucas con los caminantes a Emaús, ellos no pueden reconocer a Jesús cuando van en el camino. Entonces lo reconocen después al partir el pan y siempre el cristianismo que yo he escuchado se enfoca en que al partir el pan, ahí es que nos reconocemos como personas cristianas, la Eucaristía, y que va a la crucifixión y al sacrificio, no va a la resurrección. Entonces ahí está el Cristo resucitado y no lo reconocen, no les reconocen. Entonces, ¿qué asociación? Cuéntanos. Sí. Sí, bueno, quiero también mandar saludo a todos los que están saludándonos y muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar en este momento un poquito sobre la teología cuna y bueno, la pregunta que nos plantea Liz sobre el camino hacia Emaús de los caminantes son Lucas, relatos del camino, ¿no? Y cuando pensamos un poco en la teología indígena, tenemos que una vez más recordar de que Dios se hace presente en nuestro andar, caminando en este encuentro. Es muy interesante poder hacer una relectura de Lucas desde la clave indígena, porque nos permite también pensar un poco acerca de esta realidad del camino cuando van los campesinos, los pueblos indígenas a cosechar y a sembrar, ya sean las papas o el café o el cacao. ¿Cómo nos podemos relacionar esto con las memorias históricas de nuestro pueblo en esta manifestación de Dios en una teología local? Entonces, pensando un poco que Lucas señala de que iban de Emaús, iban de Jerusalén a Emaús, y que más o menos tenían 11 kilómetros de camino, como Jesús interrumpe este caminar, ¿no? Y pensando en la teología indígena, sabemos que muchos dicen, no, esta no es una teología realmente cristiana, ¿no? Esta es una teología que realmente está alejada de la fe de Jesús. Bueno, aquí ahí hablamos de lo plural un poco y de que cada pueblo indígena también tiene muchos habitantes en sus comunidades. Y sí, mis abuelos y mis abuelas, probablemente muchos de ellos no son cristianos y no serán cristianos. Pero la pregunta es, ¿cómo Jesús, también en este Jesús cósmico, que no solamente lo podemos comprender desde el Jesús histórico presente en los relatos bíblicos, sino en el Jesús que está presente en la preexistencia del mundo, se hace camino con las comunidades indígenas? Y es muy interesante que luego en el pasaje habla Jesús que está escuchando que estos están muy tristes, desconsolados, porque este era el profeta y pues lo crucificaron y fue entregado por los gobernantes y los sacerdotes, y Jesús, después Cleofas y la otra persona le explican y le dicen a Jesús que las mujeres han dicho que han visto a los ángeles y que le han dicho que ha resucitado, pero ellos realmente no creen. Entonces, aquí es una pregunta teológica importante, es que no necesariamente creemos a los que nosotros creemos que son los marginados y los vulnerables, aquellos que no tienen, y no es que no tenga voces, pero que nosotros creemos que no tienen voces. Y muchas veces en este misterio de Dios que se revela a las mujeres, y que aún Jesús después le dice insensatos, tardos de corazón, y como habían dicho los profetas, ¿cómo podemos reconocer también esta teología indígena que habla de Dios, pero que la teología, voy a decirlo de esta manera, colonial, no comprende este reconocimiento de este Dios que se manifiesta en la cotidianidad? Y por otro lado, el proceso de reconocer también que es a partir de este misterio que se da a conocer Dios en el camino, en el estar con ellos, en el sentir el dolor, en el sentir la aflicción, es que puede también darse a conocer. Y bueno, sí, lo del pan me parece interesante en el tema de que en el encuentro con el otro. No, me parece que el poder del evangelio, de esta buena noticia, está también en el reconocimiento del otro, es decir, de la otredad, de aquello y aquellas que son tan distintos a mí, donde yo puedo ver la manifestación de este Dios.
Y es en la mesa donde estamos encontrándonos gente diversas, partiendo ya sea el pan, partiendo la tortilla para los centroamericanos, o repartiendo la arepa, compartiendo el café. Para un buen cuna sería comiendo el tulemasi, es decir, comida cuna. Es a partir de este encuentro con el otro y la otra tan distinto que podemos ver el poder de Dios manifestado en la diversidad del otro. Y yo creo que en este encuentro, cuando Jesús está caminando con ellos y parte el pan, es en esta mística que se hace real de la cotidianidad para reconocer de que no es un Dios tan alejado, es un Dios tan cercano a nosotras y nosotros como los pueblos indígenas lo entienden, como las mujeres han dicho que ha resucitado, como los pueblos indígenas milenariamente han dicho que tienen un encuentro con Dios, pero que la teología colonial dice que no. ¿Por qué? Porque es una forma, porque es una teología que habla desde la vida, desde las vivencias, desde las realidades tan puntuales, y las preguntas que nos surgen es en estas crisis sociales que vivimos, y políticas y económicas, y actualmente de la pandemia, ¿cómo podemos reconocer a Jesús? ¿Cómo podemos nosotros, ahora que hablamos de teología sin vergüenza, tratar de decir en unas palabras tan cortas cómo es la teología indígena? ¿Cómo somos tan ambiciosas o ambiciosos para decir en esta teología indígena dice esto, cuando hay una pluralidad de pueblos indígenas en todo el Abya Yala que nos hablan de esta cercanía de Dios y que nos pudieran decir qué significa partir el pan, qué significa para nosotros en la cotidianidad esta epifanía de Dios en el partimiento del pan en el diario vivir. Entonces yo creo que hay mucho ahí que sacar, pero también no podemos dejar por fuera el tema de esta teología también del camino, en el camino andando, sintiendo la tierra, sintiendo el polvo en las sandalias, sintiendo el dolor del otro, pero también es una teología muy, muy local en el tema de la teología indígena, porque habla de esa especificidad única, que ningún otro pueblo puede hablar de Dios, sino ese pueblo. Es decir, como cuna podemos hablar como cunas, pero como aymaras, como quechuas, como wiwas, como cancuamos, como guaraníes y los miles de pueblos, los cientos de pueblos que hay en el Abya Yala y los miles de pueblos que hay en el mundo, tienen esa teología específica de ese lugar. Entonces yo creo que en estos caminantes que van hacia, que van en camino hacia Emaús, nos pueden hablar también de esta vivencia tan particular, de su experiencia, de su teología local, pero también de esta cotidianidad donde Jesús se revela a la hora de comer, pero también que se revela cuando Jesús resucita y estremece la tierra. ¿Qué significa esto? El estremecimiento y de esta revelación de curación de la tierra y nosotros incluyéndonos en ella. Y para mí importante las ceremonias de curación de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no es la curación, y a veces las traducciones no hacen justicia a las lenguas indígenas, pero es la curación de todo el cuerpo de la tierra y nosotros en la tierra. Entonces, bueno, hay mucho más que decir, pero me emociono tanto que mejor les doy espacio. Yo hablando de, bueno, primero quiero resaltar cómo tú estás hablando de la contextualidad, ¿no? Que dices, bueno, yo no puedo decir, porque hay muchos pueblos, hay diversidad dentro de los pueblos indígenas. ¿Cómo es que no se nos ocurre que hay diversidad también? Los caminantes a Emaús tenían un contexto específico y qué era, ¿verdad? Para ellos. Y la colonización nos trajo la idea de que la Biblia tiene un significado. Entonces tú estás retando esa idea. Entonces, una de las cosas que quiero preguntarte es precisamente porque yo asumo lo contrario, yo asumo que hay diversidad aún dentro de los pueblos originarios, y yo leí en este libro que se llama, traduciendo del inglés al español, La predicación y la cultura en las congregaciones latinas, que lo escribieron Kenneth Davis y Jorge Presmanes, y ahí yo leí que uno de los problemas que tuvieron los que vinieron a evangelizar a los pueblos originarios durante la conquista española era que para poder aceptar la salvación de la manera que ellos la entendían,
era necesario aceptar que el ser humano es pecador, ¿verdad? Entonces, la teología occidental siempre habla de los conceptos de Dios o la divinidad o lo divino del ser humano, y lo próximo es el pecado y luego la relación entre Dios y el ser humano. Entonces, en este libro ellos dicen los pueblos originarios, pero no especifican cuáles, ¿verdad? También nosotros cometemos ese error de juntarlos todos como si fueran lo mismo. No podían entender esto del pecado. Entonces, los colonizadores tuvieron que convencerlos, primero explicarles lo que es pecado, convencerlos de que eran pecadores para que entonces después pudieran entender lo que era el sacrificio de la cruz, para que entonces pudieran aceptar la salvación y pudiesen ser salvos. Y mientras tanto se creían que ellos no tenían ningún concepto religioso, que sabemos hoy que era incorrecto, y algunos de ellos lo sabían ya. Hay escritos de los españoles que ellos dicen, like, no, ellos tienen sus rituales y tienen sus dioses y todo eso, pero bueno, eso son otros 20 pesos, dicen en mi barrio. Así que mi pregunta para ti es en términos de eso que dicen ellos, ¿es cierto para los cunas? ¿Es cierto que para los cunas no, anteriormente, 500 años atrás, no tenían ese concepto del pecado? ¿Qué todavía piensan? ¿Qué es lo que ¿verdad? La tradición oral todavía permanece sobre lo que es el pecado, sobre lo que es el ser humano? Sí, ok. Como en los Algo abordajes, fácil. sí, como los abordajes, como los abordajes de la vida y de cada pueblo son tan distintos, obviamente muchos de los conceptos que trajo el cristianismo no estaban en nuestros pueblos, en el pueblo cuna. Nosotros entendemos también como la humanidad siempre se ha preguntando, ha hecho preguntas como quién es Dios, quién es la divinidad, qué pasa cuando morimos, qué sucede si hay un más allá, y bueno, preguntas existenciales. Pero para el pueblo cuna estas preguntas fueron respondidas a partir de relatos. Relatos, por ejemplo, hay un relato que se llama el relato del Balu Wala. Este relato nos habla un poco de cómo el pueblo cuna, como pueblo, hubo un tiempo donde había discordia entre el pueblo porque habían algunos opresores que querían oprimir y querían acaparar todo. Es decir, querían tener todo y que unos cuantos tuvieran unos pocos. Entonces el relato de Balu Wala habla de un árbol de sal enorme que tenía muchas ramas y en la copa del árbol había bastantes recursos de comida, de alimento, de bienestar, pero solamente unos cuantos lo tenían y los que estaban bajo el árbol no tenían acceso a este bienestar. Entonces el relato habla de personajes que pueden acercarnos lo que significa qué es vivir sin comunidad y qué es vivir con comunidad. Entonces hay personajes. Y cuando hablan de este relato, lo que muestra es lo que sucede en la vida diaria de un pueblo. ¿Y a qué nos invita el relato? Es a que nosotros podamos reconocer nuestras malas acciones, es decir, la ética del buen vivir para el pueblo cuna es el sentido de comunidad. Cuando no hay sentido de comunidad, entonces nuestra forma de vida está realmente alejada del bienestar para todo el pueblo. Es decir, para algunos pueblos le llaman el buen vivir, ¿no? En los pueblos originarios. Otros, como el pueblo cuna, lo reconocen como el Balu Wala, como un relato. ¿Pero a qué voy con esto? Que el sentido de pecado como tal no existía como a veces, tampoco necesariamente que sea totalmente bíblico, sino la interpretación occidental de pecado como una forma de culpa individual. Porque desde la comprensión del pueblo cuna, como bien lo planteaba alguna persona en el chat sobre la parte holística de la teología indígena, es holística, es decir, todo lo que yo hago afecta a otro. Y eso tiene una comprensión política muy profunda, es decir, cada acto, por pequeño que yo haga, es un acto político, porque influye ya de forma negativa o positiva en la vida del otro. Ahora, el planteamiento teológico entonces
Esto que es pecado, como se entiende a veces de Occidente, de que yo soy culpable por un acto moral, que es una interpretación de lo que yo creo que es correcto o incorrecto, en otras palabras, digo bueno o malo. Para el pueblo cuna es entendido desde la ética de la comunidad, es decir, toda acción que no traiga bienestar a la comunidad, entonces sería pecado desde el lenguaje cristiano. Desde el lenguaje cuna sería la falta de armonía entre unos y otros, que esto le llamamos entonces el desequilibrio cósmico. Por eso, desde esta comprensión de desequilibrio cósmico, nosotros como cuna nunca podemos ver nuestra forma de falta de bienestar sin relación con los demás humanos, pero también sin relación con los otros seres vivientes. Y desde allí es una comprensión distinta a la hora de un cristiano cuna que quiere caminar en esa teología cuna, desde la espiritualidad cuna, tener esta comprensión entonces que culpa, que pecado como tal no estaban en nuestro lenguaje. Lo que sí se tenía y se tiene en nuestro lenguaje es una vida con falta de equilibrio, es decir, la casa está en peligro, lo cual quiere decir que la casa está en desequilibrio. Entonces tenemos que reconocer que necesitamos volver a que nuestra casa esté en equilibrio. Y aquí casa no es desde un sistema que solamente donde uno vive, sino el espacio, el lugar donde tenemos una convivencia los unos con los otros. Y por eso cuando hablamos de reconciliación, de restauración, de la resurrección de Jesús, tenemos que comprender desde la resurrección, desde el cuerpo de Jesús en la tierra, porque Jesús no resucita en otro lado que no sea aquí en la tierra. O sea, es en la tierra donde Jesús resucita. En esta comprensión entonces de una teología indígena que reconoce la resurrección del cuerpo en la tierra, es decir, todos unidos como un cordón umbilical cuando la divinidad nos une, los seres humanos y los seres vivientes. Entonces es otra forma de pensar, pero una respuesta sencilla sería que no lo tenemos. Pues y esta idea de que hay que convencer a personas y pues cuando el cristianismo se juntó con el Imperio Romano también hubiera pasado algo parecido, que convencer que pecador o pecadora es una identidad, es como, no es que yo hago algo que es pecado, pero particularmente para las personas que somos disidentes de sexualidad o de género, nos enseña que pues a todo el mundo, pero nosotros en particular, que nuestros seres como queer, como transgénero, es pecado, como somos pecadores, como tenemos que tomar esta sensación tan pesado de que somos desordenadas o desordenados. Entonces, esa orientación de la armonía y de que lo que yo hago afecta a otro, me parece tan como concentrada en la ética y en la moralidad de todos los seres que compartimos este mundo y no solamente yo individualmente culpable o no culpable y solamente por mis acciones particulares o mi ser particular. Estoy recordando otra teóloga sinvergüenza que estuvo aquí que nos dijo el concepto de pecado como lo conocemos no está en la Biblia. La palabra pecado lo que significa literalmente es error, cometió un error, que es un acercamiento bien diferente al que nos acabas de recordar y también Jocabet dijo, eso es una interpretación occidental del texto, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar porque ya van 20 minutos más, entonces hay mucha gente más que nos sigue dando saludos, wow. Son un montón que nos están viendo hoy. Arelis Lela desde Puerto Rico nos saluda. Elizabeth Ruiz también desde Puerto Rico. Desde Dallas nos saluda Esther Orozco. Amanda Salgado desde Ecuador. Damiana González Palmas nos saluda desde Jalisco, México. Liseleine Capolima nos saluda desde Cuba. Eli Ruiz desde Puerto Rico. Katia Isabel Castro Flores dice saludos a la comunidad de Sinvergüenzas, de la cual Katia misma es parte, por supuesto. G.B. Cruz nos da saludos así, G.B. Cruz Suárez. Y Giselle Zamora Arroyo dice gracias, me encanta, realmente excelente. Un abrazo, Jocabet, y saludos a todas. Si yo tengo una pregunta. Ok, dale tú. Por favor. Es un tema particularmente como, pues,
que pone muchas personas con muchas inseguridades. Entonces, es posible que no tienes respuesta por todos nosotros, pero hemos hablado un poquito de eso antes, entonces quiero tener tu perspectiva, Jocabet. Es que muchos de nosotros ya estamos muy colonizados, vivimos en ciudades o estamos, como somos migrantes, que movemos de nuestras tierras ancestrales, por cuestiones de falta de memoria, por sobrevivir, lo que sea. Nuestras familias han olvidado sus conexiones indígenas y hay un montón de nosotras y nosotres y la comunidad de Sinvergüenzas, hay un montón de personas que están buscando cómo puedo conectar de nuevo, cómo puedo recuperar alguna memoria, alguna conexión y sentimos, yo escucho muchas personas, eso es una conversación pues casi diario, de que escucha, como nos sentimos como no podemos escuchar las voces de las abuelas ya porque estamos en tierras que no son, que son, ahora se llama los Estados Unidos o otras partes de diáspora por cuestiones de emigrar, por dolor dentro de la familia, de los del genocidio que ha pasado dentro de nuestros pueblos indígenas. Entonces, a veces ni sabemos de cuál parte particularmente es nuestra familia o qué tribu, etcétera. Entonces, es un punto tan doloroso por tanta gente y me gustaría saber cómo ya tú estás situada en tu tierra, con tu pueblo, para las personas que se sienten muy, muy lejos de eso y quieren recuperar alguna práctica, pero no quieren apropiarse de tradiciones que no son suyas, que quieren respetar, que los pueblos, cada uno tiene sus cosas específicas, sus memorias particulares y que no queremos apropiarnos de algo que no es de nosotras, nosotres. ¿Hay una forma, pues, en la cosmovisión para ustedes o hay conexión con la tierra que nos permite como decolonizar un poquito los espíritus, nuestras almas, nuestros corazones de una perspectiva indígena que es respetuosa y no apropiada, como no se apropia de cosas que no son de nosotros? Sí. Bueno, primero decir que los cunas también hemos migrado milenariamente. Originalmente nuestros cantos orales dicen que somos de la región de Takar Kunyala, es nuestra espacio ancestral, lugar ancestral. Eso significa que para la geografía actual sería por Colombia y Panamá en la frontera. Hay una montaña que se llama Takar Kunyala para el pueblo kuna. Claro, y lo digo de esta forma porque para el pueblo kuna no hay una frontera, pero en las naciones-estados actuales sí hay fronteras. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como cunas hemos emigrado, ya sea a las islas cunas, ya sea que hemos emigrado algunos a las ciudades. Por ejemplo, yo soy cuna, crecida en una comunidad cuna en Ciudad de Panamá, en las afueras de la ciudad de Panamá. Hay cunas que crecen en territorios cunas que viven en territorios cunas y viven en la ciudad, así como 6 meses allá y 6 meses acá, y cunas que viven en otros espacios del mundo. Pero aquí yo creo que sí, también el abordaje es distinto. ¿Qué entendemos por nega? Que era lo que estaba intentando decir, pero obviamente va a faltar tiempo para explicarlo. Cuando el cuna entiende nega, entiende como la casa, y no lo entiende como la casa como lo habla el Papa Francisco, es muy distinto, sí, porque a veces la gente escucha esto y no es que esté mal, sino que lo quiere decir que es una comprensión distinta sobre casa. Cuando se entiende sobre casa, se entiende desde un espacio espiritual sagrado donde habita la divinidad y habitamos nosotros en ella. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda la Tierra como planeta, ahora estoy haciendo una traducción a nuestro lenguaje acá, toda la Tierra como tal es nuestra casa. Y por lo tanto, cada lugar donde nosotros podemos tener una cercanía con la Tierra, en la voz, en el cristianismo diríamos con la creación, nos permite entonces ubicarnos con nuestras ancestras más antiguas, que para nosotros como el pueblo cuna sería la madre tierra. Es la teóloga más antigua, como también la ancestra más antigua, porque antes que el ser humano existiera como ser humano, existía ya la tierra. Entonces,
desde aquí entonces para el pueblo cuna, es decir, que todos nosotros los seres humanos tenemos una relación que nos une, ya no sea la religiosa en este caso como el cristianismo, pero sí desde la espiritualidad de reconocer de dónde venimos como seres humanos. Todos venimos de la tierra y por lo tanto donde yo estoy como cuna puedo tener mi relación con mi ancestra. Ya claro, mi ancestra puede ser una ancestra cuna en mi caso. En el caso de ustedes, otra ancestra, que yo desconozco quién es, pero a esto entonces voy, que el pueblo cuna entonces tiene una forma de todavía mantener la identidad a pesar de los movimientos en este sentido geográficos que tengamos, porque entendemos que este lugar sagrado donde habita la divinidad y nosotros en ella es mucho más grande que nuestra experiencia de migración, ya que yo esté en Panamá o en Colombia, en Estados Unidos, en Puerto Rico o en el país que esté. Entonces, ahora, volviendo a la pregunta entonces, ¿qué hace el pueblo cuna? El pueblo cuna tiene sus ceremonias y sus ritos que rememora en su identidad para reconocer que no se aliena de la tierra, es decir, no está separada de ella, pero también, tampoco de la entidad del pueblo cuna para entender esta espiritualidad más grande. Allí entonces hay ceremonias como la ceremonia de mi primer árbol, por ejemplo, una de las tantas ceremonias, cuando un bebé nace, se planta un árbol con una semilla ya sea de maíz, ya sea de cacao, ya sea de mango. Esta ceremonia que se realiza nos recuerda que estamos conectados con la tierra y donde yo esté, puede ser que esté en la China, por ejemplo, que sentimos que está lejos. A partir de esta ceremonia yo me conecto con mi ancestra más antigua, que es la tierra, pero también me conecto con la ancestra y ancestros o ancestres cunas en nuestra relación. Entonces, ¿cómo nos podemos conectar? También reconociendo que todos nosotros los que vivimos en Abya-Yala, como reconoce el pueblo cuna, yo sé que hay otros nombres, pero yo uso este nombre porque es el pueblo cuna como lo reconoce, tenemos una memoria histórica que nos une, aunque puede ser que digamos somos mestizos, que mi mamá es puertorriqueña, mi papá es de por allá, tenemos una memoria que nos une y no es la memoria de los pueblos indígenas solamente, lo que pasa es que es una forma de reimaginarnos nuestra historia, es decir, nosotros cuando hablamos de los pueblos originarios, por lo general digo nosotros, ahora me busco como híbrida, ¿no? Decimos ellos están allá y su historia, pero cuando nos reconocemos que es nuestra historia, ¿por qué? Porque estamos habitando la casa donde está el lugar sagrado donde habita la divinidad y nosotros en ella no es una historia aislada, es nuestra memoria. Y cuando yo entiendo que es nuestra memoria, entonces puedo reconocer también cómo esto me trae reconciliación. Y aún para los que nos sentimos perdidos a veces sin identidad, pero que sí tenemos todos identidad como tal, pero que nos podemos sentir así, podemos recordar que estas memorias históricas, que son plurales y de los pueblos indígenas, pero que hay algunas que tienen un hilo que nos teje, que es en común para todos, nos permite entonces rememorar. Ahora, yo creo que rememorar esas historias nos permiten también, como decía el relato, los relatos a las preguntas que queremos sistematizar, por ejemplo, ¿qué es pecado? ¿Qué es culpa para el cristianismo? El pueblo indígena lo responde no con una respuesta exacta, lo responde como relato. Y esto es interesante el por qué. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo al otro cómo pensar su propia experiencia de la divinidad en su comunidad. Es decir, tiene muchas respuestas y estas múltiples respuestas, aún en encontrar nuestra identidad, nos permite replantearnos preguntas teológicas pertinentes, a la cual Jesús lo hacía con parábolas. El pueblo cuna lo hace con relatos. Todavía los puertorriqueños hablan así. Yo digo, pues si todo lo contestamos con un cuentito. Y si uno se queda, ¿ah? ¿Qué le contesta? Para buen entendedor, con pocas palabras basta. Si usted tiene pensamiento crítico aguzado, va a entender el cuento y hace su propia interpretación. No es, entonces eso, me encanta que digas eso. Esa es la pedagogía liberacionista de Paulo Freire y tantas otras personas que se han preocupado por decolonizar la educación, que no es decirnos lo que tenemos que pensar, sino provocarnos a pensar, bien como lo hacía Jesús con parábolas. Me encanta, me encanta, me encanta. Y me encanta saber que los puertorriqueños todavía hablamos así, continuamos con esa tradición que no es occidental. Sí, y pues da
también espacio para respetar la autenticidad de una persona en su camino, que para mí da tanta me permite respirar como una persona queer, como una mujer, etcétera. Es como me da más espacio de verme en el relato, me da espacio para imaginar o ponerme en lugar de otro personaje dentro del relato y pues ver cómo me pongo en armonía con el grupo como tal, como tú Sí. hablas. Y hablando de ponernos en armonía con el grupo como tal, tenemos aquí una pregunta de Deb Contoroboski Castillo. Ella nos saluda desde Nicaragua, esta persona nos saluda desde Nicaragua y le da las gracias a Jucabel por compartir tanta riqueza y pregunta, ¿podrías recomendar alguna lectura, ejercicio o actividad que nos ayude a ir quebrando el esquema dual occidental y abrirnos cada vez más a vivenciarnos desde nuestro ser holístico y el equilibrio armonioso? Pues sí, hay muchas lecturas, pero bueno, cosas muy prácticas y algunas lecturas. Uno que a veces cuando uno piensa en la teología indígena, en las espiritualidades indígenas también, uno lo ve muy alejado cuando es alguien que vive en la ciudad, ¿no? O cuando ya tiene mucha hibridez en su identidad. Eso no quiere decir que los indígenas no tengamos algo de hibridez, todos lo tenemos por el encuentro y desencuentro con otros. Pero una de las cosas tan importantes es el reconocimiento de las tierras donde habitamos, antes de ir a los libros, porque cada vez que nosotros hablamos de teología, la mayoría de los teólogos y teólogas queremos saber, oye, recomiéndame un libro, y está genialísimo que nos recomienden los libros. Pero si yo le pregunto a mi abuela, por ejemplo, o a mi abuelo, ¿cuáles son sus libros? Ellos te van a contestar las plantas. Y me dicen, ustedes son universitarios, universitarias, buscan en los libros, bueno, en este caso en Google, en Internet, en Wikipedia, en todas las redes sociales, pero las abuelas y los abuelos buscaban en las plantas. ¿Y qué significa esto? Esta sabiduría de las plantas nos permite reconocer la esencia de esta relación del silencio, de la contemplación, y el contemplar aquí lo utilizo como una forma, he escogido la palabra para decir, cuando yo digo contemplar, estamos hablando del templo, con el templo, ¿no? Entonces aquí el templo, el lugar sagrado de la divinidad como la tierra, un lugar donde podemos encontrar la sabiduría milenaria de Dios, pero también esta sabiduría milenaria que voy a hacer esta relación como una gran biblioteca y no de instrumentalización, sino como sabiduría. Entonces, desde allí yo creo que es importante para nosotros entonces también hacer una deconstrucción de dónde buscamos, ¿no? Sí, buscamos en los libros, pero busquemos también en el encuentro como en Emaús con el otro, con las personas, con la otredad, con el distinto, para partir el pan juntos. En este caso Jesús parte el pan y lo reparte, pero reparte de esta divinidad multigracia de él en la pluralidad de su propia existencia, reconociéndonos unos con otros. Por otro lado, preguntarnos donde yo estoy, ¿quiénes habitaban antes? Si tengo algún pueblo indígena cercano, ¿de qué manera yo puedo conocerles? No como un antropólogo externo, sino como uno que se hace parte de la comunidad. Y libros, obviamente hay muchos libros. Por ejemplo, a mí me encanta, antes de leer los libros, escuchar la oralidad de los pueblos indígenas. Cuando voy que canten sus relatos, escucharles cómo cuentan. Y allí voy descubriendo aquello que no voy a encontrar en libros porque no están registrados en los libros. Es decir, esta sabiduría no está registrada en los libros porque los que escribimos, la mayoría somos académicos o gente que de una u otra manera ha tenido el acceso para decir esto es una teoría, etcétera, ¿no? Pero en la sabiduría del pueblo, de la comunidad, está la riqueza que no está procesada, que es natural, vamos a decirlo así, que es natural, que es orgánica. Pero para eso necesitamos mirar con una geografía de la gracia donde no vemos gracia. Y allí entonces entra el gran hermeneuta Jesús como el teólogo de la vulnerabilidad, de que mira donde otros no ven gracia y donde mira fuera de las fronteras teológicas, no solamente hablando de territorios, sino aún también de otras espiritualidades donde el mismo Jesús se enriquece y reconoce
esta forma de acercamiento que pues nos desbarata nuestra propia teología al querer solamente ver exactamente como nosotros entendemos las formas de hacer teología. Y los libros, por ejemplo, en mi caso yo he leído mucho La oralidad cuna, que se llama En defensa de la vida y su armonía, de una recopilación de textos orales que recopiló el padre Ivan Wawa, que es un padre cuna, pero que hizo la recopilación de abuelos y abuelas de cantos milenarios, libros sagrados de los pueblos indígenas que cada uno, de acuerdo a su abuelita o abuelo de su región, puede saber buscar. Estos yo creo que nos ayudan muchísimo en nuestra tarea también de la comprensión de tener una teología que nos permita ser enriquecida por estas sabidurías milenarias. Y bueno, hay muchos textos, yo trabajo para Memoria Indígena y allí hay también artículos de hermanos y hermanas indígenas que hacen una relectura de su comprensión de la fe cristiana a partir de su identidad indígena. Y bueno, hay muchos artículos allí de hermanos y hermanas. Para las personas puristas, gracias Jocabel por eso, quiero decir que si creen que todo esto que Jocabel está compartiendo es totalmente ajeno al cristianismo, es necesario que sepan que la Biblia está llena de relatos de otros pueblos que no eran necesariamente ni los cristianos ni los antecedentes judíos de los cristianos. Los antecedentes judíos de los cristianos trajeron muchos relatos que el occidente le llama mitología porque alegadamente no son hechos reales, no son, ¿verdad?, datos científicamente comprobados. Ahí hay mitología babilónica en el Antiguo Testamento que nos la han vendido como palabra de Dios, ¿verdad? Yo cuando aprendí eso en el seminario, pues como todo el mundo tiene su momento de disonancia y dice, después digo, espérate un momento. Si ellos pudieron agarrar las mitologías babilónicas, empacarlas y ponerlas como sus creencias de su divinidad del pueblo de Israel, pues ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo con las mitologías taínas o con las mitologías cunas o con las mitologías de quienes escribieron la historia de la Guadalupe? Si se apareció o no se apareció, no importa, es mitología nuestra y nosotras podemos hacer, eso es lo que hacían ellos, haciendo teología con las historias que escuchaban, ¿verdad? Así que siempre ha sido híbrida la creencia religiosa. Totalmente. Ya la gente está escribiendo y no quieren salir. Ya estamos no a la salir. hora y pues no hemos hablado de la última pregunta. ¿Quieres leer el comentario de Katia? Y ya voy preguntando Sí. la pregunta. Me queda una persona que escribió ahí que no le hemos dado saludo, que es la persona Chaboya, DB Chaboya, que nos saluda desde México. Entonces Katia está diciendo, aquí dice, el sistema neoliberal explota la comunidad planetaria y la deja sin espíritus. Me resisto a esa visión y celebro cada día los milagros de la vida. Sembrar, cuidar, admirar, venerar, disfrutar y conectarme con la vida que fluye constantemente en el aire, el agua, el sol, la luna, la noche. Pues ya hemos hablado mucho de ancestres y pues siempre terminamos con la pregunta, ¿cuáles son algunos, porque hay un montón, pero cuáles son algunos de sus ancestres que para ti particularmente son fuente de vida, son parte de cómo eres, quién es? Pues puede ser personas de familia, de sangre, de pueblo, pero también puede ser figuras culturales o escritores, etcétera. Pero cuéntenos un poquito cuáles son tus ancestres, Jocabel. Pues sí, gracias, Alba. Mis ancestras, ancestres, pues son, en mi caso, del pueblo Cunadule. En los relatos orales podemos ver muchos nombres, como Kikardillay, voy a mencionar una abuela cuna. Kikardillay nos enseñó cómo vivir en comunidad, igual que Ibe Orgun, que es otro abuelo cuna que nos enseñó el sentido de comunidad, nos enseñó a partir de un relato que se llama el relato de la casa, donde la casa está sostenida por muchos palos, pero hay un palo fuerte en el medio. Este palo fuerte tiene un diálogo con los palos más débiles y le dice, yo no puedo solo, yo necesito de ustedes.
Y lo que enseña Kikardya y Björgum como nuestros ancestros y ancestras es que toda persona en la comunidad es importante, por más fuerte o pequeño que se vea, porque no podemos estar sostenidos en la casa donde la divinidad habita sin esos palos. Entonces quería mencionar esos dos nombres porque hay muchos y muchas, pero esos son dos nombres del pueblo Kuna. Y quizás, como ya sé que nos pasamos del tiempo, pues terminar diciendo un poco que en el camino a Emaús es también el camino de los pueblos indígenas, donde Jesús mismo se encuentra con ellos, el lugar sagrado donde habita la divinidad y nosotros en ellas. A partir de este camino donde están nuestros pies polvorientos, donde podemos caminar y hablar, caminar y cavilar, caminar hacia las dos desorientados, Él nos orienta y nos hace la misma pregunta a aquellos que habitamos en esta casa: ¿cuáles son las pláticas que tienen ustedes mientras caminan? Y muy probablemente estas pláticas para nosotros con relación a las abuelas y a los abuelos indígenas es desde conocimiento. La misma pregunta nos hace Jesús hoy: ¿qué sucede con ellos? ¿Qué acontece en estos días? ¿Qué le decimos a Jesús que parece perdido, pero que realmente no lo está, porque conoce realmente el camino de los pueblos indígenas, que también es el camino que va a Emaús? Bueno, eso es una partecita de una reflexión. Entonces, muchas gracias, Okabel, por haber estado con nosotros hoy. Como nos vamos despidiendo y le pedimos a las personas que compartan este episodio con otras personas a quienes aman. Y también que pongan ahí en los comentarios sus propias historias de la sabiduría que sus abuelos les han transmitido, que es el camino de sus padres, de sus ancestres. Y ya Esther Orozco rompió el hielo en eso y empezó a contar, ¿verdad?, que su abuela paterna era Tarahumara, y aunque no la conocí, se siente ser indígena dentro suyo. Así que síganos a todas las personas la corriente y ponga ahí sus historias de sus ancestres indígenas o de pueblos originarios. Y nos pueden seguir en las redes sociales con el hashtag Las Sinvergüenzas o @teosinvergüenza en Instagram y Facebook. Y pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otra teóloga sinvergüenza de ser activista y feminista. Somos las Sinvergüenza. ¿Eres tú uno de nosotras? ¡Sí! ¡Sí! Gracias, Okabe. Gracias. A ustedes, un abrazote a todas y todos en Abya Yala. Muchísimas gracias. Feliz día.